Este problema nos da un circuito de corriente continua que está alimentado por esta pila con esta resistencia interna y dos ramas. Una tiene dos resistencias en serie y la otra dos condensadores en serie. La pregunta es que calculemos la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Bueno, pues la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B tiene que ser la resta entre el potencial en A menos el potencial en B. Todo el problema consiste en calcular los dos potenciales para luego restarlos. La intensidad que nos proporciona la pila, vamos a llamarla I, cuando llega a este nudo, tenéis que recordar que en un circuito de corriente continua, los condensadores impiden el paso de la corriente. Quiere decir que toda la corriente se va a ir por las resistencias. Entonces nos va a permitir calcular por la ley de Ohm en esta parte de abajo del circuito, porque al no ver intensidad por arriba nos permite calcular la intensidad. Vamos a hacerlo. La ley de Ohm, fuerza electromotriz de la pila menos la intensidad por la resistencia interna es igual a la intensidad por las resistencias que estén en serie, R1 más la intensidad por la otra resistencia, R2, y esto nos permite pues despejar la intensidad y calcularla. La intensidad es igual a E dividido por R1 más R2 y más R. Y esto nos da valores numéricos, como tenemos todo, pues esto nos da 1,2. Ya lo pongo directamente, 1,2 amperios. Bien, entonces esta intensidad que circula por las dos resistencias nos va a permitir, si yo llamo a este punto A y a este punto B, nos va a permitir calcular la diferencia de potencial entre A y B, porque la diferencia de potencial UAB es esta. Pues va a ser igual a la intensidad que ya la hemos calculado por la suma de las dos resistencias. Resistencias en paralelo equivalen a la suma de las resistencias. Y esto entonces pues ya tenemos el 1,2 de antes y las resistencias, como es una es 1 y otra es 2. Bueno, la R1 es 3, ¿no? Y la R2 es 6, mejor dicho. Y 6. Esto nos sale un total de 10,8 voltios. Bueno, ahora vamos a... ya podemos calcular el potencial en B, lo podemos calcular. ¿Por qué? Pues porque como ya tenemos la intensidad, si lo multiplicamos por R1 ya tendremos el potencial en B. O sea que eso lo vamos a calcular y dejarlo aquí. Potencial en B es igual a la intensidad por R1. 1,2 por 3. Y esto nos sale 3,6. Porque consideramos potencial cero en el punto A. En el punto A consideramos potencial cero, entonces a partir de ahí podemos ver los potenciales. 3,6 de potencial en B. Y ahora para calcular el potencial en A minúscula, pues lo que tenemos que hacer es calcularnos primero la capacidad equivalente. La capacidad equivalente de los dos condensadores en serie, os recuerdo la fórmula, la tenemos demostrada en otro vídeo, 1 entre C1 más 1 entre C2. Es decir, la inversa de la equivalente es igual a la suma de las inversas. Para ello lo que vamos, para calcular la capacidad equivalente, pues sumamos las dos fracciones, ¿no? Y nos va a quedar C1, C2 en el denominador,
C1 más C2. Esto es el inverso de la equivalente, de manera que la capacidad equivalente es producto de capacidades entre suma de capacidades. Como tenemos los valores numéricos, cuidado de que ponerlo en faradios, tendremos que poner por 10, multiplicarlo por 10 a la menos 6. Lo voy a poner para que no nos equivoquemos. 2 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6 para que esté en faradios. Bien, pues la capacidad equivalente de los dos condensadores en serie me sale 2 tercios por 10 elevado a menos 6 faradios. Yo recuerdo que cuando los dos condensadores están en serie, la carga que tiene cada uno de ellos es la misma. Entonces, calculando la carga que nos da, la relación que existe entre la capacidad, carga y potencial es esta, en un condensador. Entonces lo hacemos para los dos y tendremos la capacidad equivalente es igual a la carga, que es la misma para los dos, entre el potencial que hay entre el A y el B, que ya lo tenemos calculado, UAB. Esto es la carga del condensador equivalente, pero es la misma para los dos. Entonces sacamos de aquí la carga. La carga es capacidad equivalente, que la tenemos por la diferencia de potencial entre los dos puntos AB mayúsculo del circuito, y las dos cantidades las tenemos numéricamente y podemos sacar la carga. La carga es para cada condensador 7,2 por 10 a la menos 6 coulombios. Entonces, como es la misma para cada condensador, si nos vamos, como queremos hallar el potencial en A minúscula, pues en el primer condensador le aplicamos la relación entre potencial, carga y capacidad, y tendremos que el condensador primero será igual a la carga, la capacidad del condensador primero, entre su potencial. Y esto nos permite decir que el potencial en A es la carga, que es la que tenemos de antes, entre su capacidad. Por lo tanto, el potencial en A minúscula es la carga 7,2 por 10 a la menos 6 dividido entre su capacidad, que es 1 por 10 a la menos 6 faradios. O sea que tenemos un potencial en ese punto de 7,2. Bueno, pues ya tenemos todo, porque el potencial en B era 3,6, recordad, y el potencial en A es 7,2. Esto nos permite decir que la pregunta del problema, diferencia de potencial entre A y B, es igual al potencial en A menos el potencial en B. Ambos valores los tenemos. Potencial en A 7,2, potencial en B 3,6. Eso es a 3,6 voltios, que es la respuesta del problema.